Las tribus germánicas. El comienzo. La memoria del norte. Antes de los vikingos, antes de los reyes y las sagas, hubo hombres y mujeres que caminaban entre bosques antiguos, bajo cielos que aún no conocían fronteras. Eran los pueblos del norte, los primeros germanos. De ellos nacería una lengua, una fe y una forma de vida que moldearían la historia de Europa. Su mundo era simple y vasto. Los ríos eran caminos, los bosques eran templos y la tierra misma era su madre. Vivían en armonía con lo que los rodeaba, con la nieve, con la lluvia, con el trueno. Cada piedra, cada árbol, cada fuego tenía alma. Para ellos, el universo respiraba. Su cultura no conocía palacios ni imperios, solo comunidades pequeñas, unidas por la sangre, por el honor y por la fe. Creían en los dioses del trueno y del viento, en la madre tierra que daba vida y reclamaba muerte. Su religión no estaba escrita, se sentía en los huesos. De esas tribus germánicas nació la lengua que siglos después hablarían los vikingos. De ellas brotó su cultura, su mitología, su espíritu guerrero y su comprensión profunda de la naturaleza. Los vikingos fueron el eco de algo mucho más antiguo. Y no solo ellos. Cualquier cultura germánica del mundo proviene de ese tronco ancestral. Es posible que tú mismo lleves dentro un vestigio de aquellas tribus. Quizá tu sangre recuerde los bosques de donde surgieron. Si retrocedemos al tiempo de Jesús, al cambio de era, las tribus germánicas eran en esencia un solo pueblo. No lo sabían, nunca se habrían llamado así, porque combatían entre sí sin descanso, pero compartían una lengua común, una religión semejante y una cultura hermana. Todos pertenecían a una misma rama del gran árbol indoeuropeo. Ramas distintas, sí, pero un mismo origen, una misma savia. De eso trata esta historia, de las tribus germánicas y de la herencia que dejaron, de su vida, de sus guerras y de las raíces que aún palpitan bajo nuestros pies. Hoy viajaremos juntos a la cuna de los pueblos del norte. Descubriremos quiénes fueron, cómo vivieron y qué dejaron detrás. Tal vez, entre sus nombres, encuentres un reflejo de tu propio linaje. Todo comenzó en un lugar, Escandinavia. No, la patria original de los pueblos germánicos no fue Alemania, sino el norte helado de Europa. Escandinavia fue su hogar. Aún hoy es la región con mayor porcentaje de ADN germánico. Desde allí, los pueblos del norte se extendieron, cruzando montañas y ríos, buscando nuevas tierras. Durante siglos, el norte fue un refugio. Las comunidades florecían en torno a los lagos y los valles, viviendo del mar, de la caza y del ganado. Pero el clima cambió. El frío se intensificó y las cosechas dejaron de alimentar a todos. Entonces comenzó el movimiento. Las tribus partieron hacia el sur cruzando las fronteras naturales, siguiendo el instinto de supervivencia. Las migraciones no fueron un evento aislado, sino una pulsación constante. Cuando el norte se volvía inhóspito, las familias recogían sus vidas y avanzaban hacia tierras más cálidas. Así empezó la expansión germánica. Desde las costas de Noruega y Dinamarca, desde las llanuras del sur de Suecia, las tribus caminaron hacia el corazón de Europa. Algunas se establecieron en los valles del Rin, otras llegaron hasta Britania, algunas más cruzaron los Alpes y tocaron el Mediterráneo. Y en ese viaje llevaron consigo su lengua, su religión y su manera de entender el mundo. Donde quiera que llegaban, su cultura se mezclaba, se transformaba y dejaba huellas. Así nacieron los pueblos germánicos. No fueron un solo imperio ni una sola nación. Fueron muchas tribus, unidas por un alma común. Hoy conoceremos a esas tribus, las del oeste, las del este y las del norte. Los anglos, los sajones, los francos, los lombardos, los godos y muchos más. Cada una con su historia, su territorio y su destino. En el fondo, todos ellos fueron ramas de un mismo árbol que aún crece en nosotros. Porque la historia de las tribus germánicas no es solo la historia de un pueblo antiguo, es la historia de nuestras raíces, de lo que fuimos antes de ser lo que somos. Las tribus del oeste. Comencemos por las tribus más conocidas del occidente germánico, los anglos, los sajones y los jutos.
3 pueblos que surgieron en el norte de la actual Alemania y Dinamarca y que protagonizaron una de las migraciones más decisivas de la historia, la que dio origen a Inglaterra. No fue una invasión brutal, como a veces se cuenta. Según la crónica anglosajona, los pueblos britanos, agotados por las guerras con los pictos del norte, invitaron a los anglos y a los sajones para que los ayudaran a defender su tierra. Aceptaron la invitación. Cruzaron el mar. Pero cuando vieron aquellas costas fértiles, decidieron quedarse. Con el tiempo, su lengua se mezcló con la de los celtas. Su cultura absorbió y transformó la que encontró allí. No borraron del todo la huella britana, pero impusieron una nueva élite, una nueva identidad y una nueva historia. Así nacieron los anglosajones, el primer germen de lo que después sería Inglaterra. Los sajones fueron una de las tribus más influyentes del norte de Europa. Su nombre aparece por primera vez en el siglo II, en los escritos de Ptolomeo, pero quizá ya habían sido mencionados antes, bajo otros nombres. Tácito los describía como un pueblo insular que rendía culto a la diosa Madre Tierra, Nertus, símbolo de fertilidad y renovación. Puede que comenzaran como una tribu pequeña, pero los sajones se expandieron con rapidez. Su espíritu era resistente, su identidad fuerte. Se establecieron en Inglaterra y conservaron sus raíces durante más de un milenio. Todavía siglos después, muchos seguían llamándose sajones, orgullosos de su origen y de su lengua. Los anglos eran vecinos de los sajones y compartían con ellos el impulso de migrar. Las fuentes romanas los llaman Angli y los sitúan en el norte de Alemania, entre bosques y pantanos. Vivían en aldeas fortificadas, rodeadas de muros de madera. Eran difíciles de someter, duros, adaptados al frío y al aislamiento. Durante mucho tiempo, se los consideró daneses asentados en territorio germano. Al llegar a Britania, se mezclaron con los sajones y con los jutos, y de esa fusión surgió la identidad anglosajona. La palabra England, tierra de los anglos, conserva su nombre hasta hoy. Los jutos, en cambio, son menos recordados, pero no menos importantes. Su patria original era Jutlandia, en Dinamarca. Las fuentes antiguas los mencionan con distintos nombres, y algunos creen que fueron los geatas del poema Beowulf, un clan guerrero poderoso y valiente. Los jutos emigraron en grandes grupos hacia Britania, acompañando a anglos y sajones. Poblaban las mismas costas, luchaban en los mismos campos y compartían el mismo destino. Beda, el cronista medieval, escribió que anglos, sajones y jutos eran las 3 tribus más poderosas de todas las germánicas. Si miramos hoy la historia, no le falta razón. Ellos forjaron la base de la lengua inglesa, establecieron los primeros reinos del norte y definieron la identidad cultural de una isla que aún lleva su legado. Más al oeste, en las costas que hoy pertenecen a los Países Bajos, vivían los frisios, un pueblo marítimo, libre y orgulloso, que dominaba las aguas del Mar del Norte. Los frisios fueron descritos por Plinio el Viejo como habitantes de tierras boscosas, llenas de lagos y de árboles que crecían hasta el borde del océano. Vivían de la pesca, de la agricultura y del comercio costero. Sus aldeas eran sencillas, pero su espíritu era indomable. Tácito cuenta que los frisios elegían reyes con poder limitado. Los verdaderos líderes eran los caudillos militares que ganaban respeto no por sus títulos, sino por su ejemplo. Eran hombres que guiaban luchando junto a los suyos, no desde un trono. Esa libertad inquietaba a los romanos. Roma prefería jerarquías claras, un mando central que pudiera ser controlado. Los frisios no se ajustaban a esa lógica, y por eso las fuentes romanas los miraron con desconfianza. Pero en la práctica, los frisios mantuvieron su independencia durante siglos. Gobernaron sus tierras por más de 1000 años. Resistieron imperios y mantuvieron vínculos estrechos con los vikingos. Su legado aún sobrevive en el norte de Holanda, donde su lengua y su identidad perduran como una herencia viva. En las tierras del Rin, más hacia el interior, vivían los francos. Ellos formaban parte del conjunto de tribus conocidas como los Istvaeones. Los francos fueron, al principio, un grupo de tribus independientes.
Con el tiempo se unieron y crearon uno de los reinos más poderosos de Europa. De los francos nacería, siglos más tarde, el imperio de Carlomagno. Su nombre se convertiría en sinónimo de poder y civilización. Pero su origen fue tribal, guerrero, profundamente germánico. Antes de ser un imperio, los francos eran clanes que vivían en la frontera del Rin. Se enfrentaban entre sí tanto como contra Roma. A veces guerreaban contra los romanos, a veces se aliaban con ellos, dependiendo del momento y de la conveniencia. Su unidad fue lenta pero firme. Con el paso de los siglos se consolidaron y construyeron un reino que heredaría buena parte del antiguo mundo romano. Cuando el cristianismo llegó a ellos, su impulso guerrero se canalizó hacia otras tierras. Los francos se convirtieron en conquistadores y también en constructores. Levantaron catedrales, escribieron leyes y fundaron dinastías, pero su esencia germánica nunca desapareció. Detrás de los símbolos del nuevo mundo cristiano, seguía latiendo el corazón tribal de sus ancestros. Junto a los francos, existieron muchas otras tribus del occidente germánico, algunas pequeñas, otras efímeras, que se fusionaron con el tiempo. La historia solo recuerda a las más grandes, pero todas formaron parte del mismo impulso: la expansión de los pueblos del norte hacia el corazón de Europa. Estas fueron las tribus del oeste: navegantes, guerreros, agricultores, fundadores de reinos y portadores de una lengua que se extendería por el mundo. Cada una de ellas dejó una huella. Juntas abrieron el camino de lo que hoy conocemos como la civilización germánica. Los pueblos del interior. Hacia el corazón de Germania, lejos de las costas y del alcance de Roma, se extendían los territorios de las tribus del interior. Eran pueblos firmes, montañosos, difíciles de someter. Habían nacido rodeados de ríos inmensos, bosques cerrados y tierras salvajes. Allí se alzaron los queruscos, los suevos, los marcomanos, los alamanes y los lombardos. De todos ellos surgieron algunos de los momentos más heroicos de la historia germánica. Entre los más célebres estaban los queruscos. Según las tradiciones, descendían del dios Manus, ancestro de todas las tribus. De su linaje nació Arminio, o Hermann, el héroe que se convirtió en símbolo de la libertad germánica. Arminio fue criado en Roma, donde aprendió las tácticas del enemigo. Pero cuando regresó a su tierra, unió a las tribus bajo un solo propósito: expulsar a los invasores. Fue él quien condujo a los queruscos y a otros pueblos en la batalla del bosque de Teutoburgo. Allí, 3 legiones romanas desaparecieron entre los árboles. Roma sufrió una de sus derrotas más humillantes y Germania se salvó de ser conquistada. Aquel bosque se convirtió en el altar del orgullo germánico. Después de la gran victoria, el nombre de los queruscos comenzó a desvanecerse. Con el tiempo se fusionaron con otras tribus, probablemente con los sajones, pero su hazaña quedó grabada para siempre. En cada relato sobre la independencia de los pueblos del norte, el eco de Arminio sigue vivo. Al sur de los queruscos vivían los suevos, un conjunto de tribus unidas por la sangre y la guerra. Julio César los describió como la nación más grande y belicosa de todas las tribus germánicas. Los romanos los temían. Decían que no había ejército más disciplinado ni guerreros más feroces. Los suevos no eran un solo pueblo, sino muchos, una federación de clanes que compartían costumbres, lengua y creencias. En tiempos de paz, se dedicaban a la ganadería y la agricultura. En tiempos de guerra, se convertían en una fuerza imparable. Nadie cruzaba sus fronteras sin prepararse para el combate. Durante las migraciones, los suevos se extendieron hacia el oeste y el sur. Algunos llegaron hasta la península ibérica, donde fundaron el reino suevo, uno de los primeros reinos germánicos estables después de la caída de Roma. En Alemania aún se conserva su nombre, en la región de Suabia, donde la identidad suaba sigue viva. Más hacia el sur, en los valles que hoy ocupan Alemania, Austria, Suiza y parte de la República Checa, se alzaron los marcomanos. Su nombre significa hombres de la frontera. Formaron una confederación poderosa organizada como un reino mucho antes que la mayoría de sus vecinos. Los marcomanos crecieron en número y fuerza. Se asentaron en tierras que antes pertenecieron a los celtas
y establecieron un dominio duradero. En su territorio florecieron asentamientos que siglos más tarde darían lugar a Baviera. La tradición de los Bayubari, los bávaros, hunde sus raíces en ellos. Los marcomanos fueron también protagonistas de las guerras contra Roma. Durante el reinado del emperador Marco Aurelio, sus ataques sacudieron las fronteras imperiales. Aquella época fue tan turbulenta que el propio emperador escribió parte de sus meditaciones en los campos de batalla del Danubio. Otra gran confederación del interior fueron los alamanes. Su nombre significa todos los hombres, un símbolo de unidad entre tribus dispersas. Nacieron de la unión de muchos pueblos germánicos que decidieron unirse para sobrevivir. Durante 2 siglos dominaron el suroeste de Germania y fueron clave en las invasiones que pusieron en jaque al Imperio Romano. Los alamanes levantaron su propio reino, sólido y orgulloso. Resistieron durante generaciones hasta que fueron absorbidos por los francos y los ostrogodos. Aún así, su nombre no desapareció. Francia los llamaría les Allemands, y en castellano, su legado quedó grabado en una palabra que todavía usamos: alemanes. Entre los pueblos del interior, hubo uno que destacó por su espíritu guerrero y su fidelidad a los dioses del norte: los lombardos o longobardos, los hombres de la barba larga. Su nombre evocaba fuerza y respeto. Las crónicas cuentan que recibieron ese nombre de Odín, a quien consideraban su protector. Su territorio original se situaba en el norte de Alemania, a orillas del río Elba, aunque sus propias tradiciones afirmaban venir de Escandinavia, concretamente del sur de Suecia. Muchos los relacionan con los pueblos que aparecen en los poemas épicos como Beowulf. Los lombardos fueron descritos por Tácito como una tribu pequeña pero feroz. No temían a los enemigos, ni siquiera a Roma. Se mantuvieron cohesionados, defendiendo cada territorio que conquistaban. Con el tiempo se movieron hacia el sur y participaron en las grandes migraciones que transformaron Europa. Tras la caída de Roma, los lombardos cruzaron los Alpes y entraron en Italia. Allí fundaron un reino que duró siglos. Su organización fue ejemplar. Crearon leyes propias para su pueblo, diferentes de las de los romanos. En una misma ciudad convivían ambos sistemas, uno germánico y otro latino, sin necesidad de imponer el uno sobre el otro. Durante mucho tiempo, los lombardos conservaron su identidad. Se mantuvieron fieles a su herencia del norte, a sus costumbres, a su sentido del honor. En la región italiana de Lombardía, su nombre sigue vivo. Y si uno observa sus rostros, sus costumbres o incluso sus apellidos, todavía puede percibir el rastro de aquel linaje nórdico. Los lombardos fueron un ejemplo de disciplina, orgullo y perseverancia. En los relatos antiguos se dice que Odín les concedía la victoria en batalla. Su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza y destino. Entre todas las tribus del interior, ellos fueron los que más lejos llegaron, y su huella perduró durante generaciones. Estas fueron las tribus del corazón de Germania: guerreros, agricultores, migrantes, reyes y héroes. Pueblos que resistieron la presión de Roma, que defendieron su libertad y que forjaron la base de las naciones europeas. En ellos la historia germánica alcanzó su forma más pura: independencia, fuerza y honor. Las tribus del este. En los confines orientales de Europa, más allá del alcance del Imperio Romano, se extendían vastas llanuras. Era un territorio de nieblas y ríos inmensos, de inviernos interminables y horizontes abiertos. Allí vivieron los pueblos germánicos del este: los godos, los vándalos, los burgundios y los érulos. De ellos salieron los grandes reinos que marcaron la caída de Roma y el nacimiento de la Edad Media. De todos, los más célebres fueron los godos. Las crónicas los sitúan originalmente en el sur de Suecia, en la región que las fuentes llamaban Skansa, el vientre de las naciones. Desde allí cruzaron el mar Báltico y se establecieron en las tierras que hoy corresponden a Polonia y Ucrania. Las fuentes romanas los describen como un pueblo gobernado por reyes, más organizados que otras tribus germánicas. Su disciplina les permitió viajar más lejos que nadie. En pocos siglos, los godos se extendieron desde el norte hasta el Mediterráneo. Hubo 2 ramas principales:
los visigodos, que avanzaron hacia el oeste y fundaron su reino en Hispania, y los ostrogodos, que marcharon hacia Italia, donde establecieron un poderoso estado tras la caída del Imperio Romano. En su largo viaje, los godos construyeron reinos, mezclaron lenguas y adoptaron nuevas religiones, pero nunca perdieron del todo su identidad. Incluso en el exilio, siguieron llamándose godos, orgullosos de su origen nórdico. Su lengua, el gótico, fue la primera lengua germánica que conoció escritura. A ellos les debemos una de las epopeyas más impresionantes de la historia antigua, la conquista de Roma por Alarico, el rey visigodo que hizo temblar a la ciudad eterna. Por primera vez en casi 1000 años, Roma cayó ante un pueblo del norte. Junto a los godos, otra tribu avanzaba en su propia odisea, los vándalos. Su nombre durante siglos fue sinónimo de destrucción, aunque su historia es mucho más profunda. Los vándalos aparecen en las fuentes de Plinio el Viejo y de Tácito como uno de los pueblos más antiguos del linaje germánico. Se cree que procedían del sur y del este de Polonia, donde formaron parte de la cultura de Przeworsk. Al principio, eran una confederación de clanes dispersos, pero la presión de Roma y de otras tribus los obligó a unirse. Durante siglos permanecieron en sus tierras hasta que el empuje de los hunos los forzó a huir hacia el oeste. En ese éxodo, los vándalos emprendieron una migración épica que cambiaría la historia de Europa. Atravesaron el Rin, cruzaron la Galia, guerrearon con los francos y llegaron a Hispania. En apenas 30 años, fundaron un reino en el sur de la península, pero no se detuvieron allí. Desde las costas españolas, cruzaron al norte de África, conquistaron Cartago y levantaron un imperio marítimo que dominó el Mediterráneo occidental durante más de un siglo. En el año 455, los vándalos saquearon Roma. Aquel acto, temido y recordado por generaciones, no fue simple barbarie. Fue el símbolo de un mundo que moría y de otro que nacía. Los vándalos no destruyeron Roma, la heredaron a su manera, manteniendo leyes, arte y comercio, pero bajo su propio mando. Durante más de 100 años, gobernaron África con independencia y orgullo. Su historia demuestra que los pueblos germánicos no eran simples invasores, sino constructores de nuevos órdenes. Los burgundios fueron otro de esos pueblos del este que alcanzaron la grandeza. Su origen también apunta a Escandinavia. Las leyendas los sitúan en la isla báltica de Bornholm, llamada por las sagas antiguas la isla de los burgundios. Desde allí migraron hacia el sur, estableciéndose primero en las regiones del Oder y el Vístula, y después en la Galia. Los burgundios fundaron un poderoso reino en el valle del Ródano, en lo que hoy es el este de Francia. Eran altos, de cabello largo, y sus enemigos decían que luchaban con una furia fría e implacable. Roma intentó controlarlos, pero nunca lo consiguió del todo. Su reino prosperó durante un tiempo, hasta que Roma, temerosa de su poder, pidió ayuda a los hunos para destruirlos. Aquella alianza trajo su fin. Los hunos arrasaron sus ciudades y dispersaron a su pueblo. De esos hechos, nacería una de las epopeyas más conocidas de la literatura germánica, la Canción de los Nibelungos, donde los burgundios aparecen como héroes trágicos, enfrentados a Atila el Huno. La historia mezcla mito y verdad, pero guarda el eco de un pueblo que resistió hasta el final. Tras su caída, los burgundios se integraron en el reino de los francos, y su nombre pasó a designar una región que aún hoy lo conserva, Borgoña. En esos campos franceses, su herencia sigue viva. Y más al sur, hacia el mar Egeo, encontramos a una tribu menos numerosa, pero igualmente notable, los érulos. Su historia es distinta, casi legendaria. Las crónicas cuentan que fueron expulsados de Escandinavia por los daneses. Desde allí iniciaron una larga migración hacia el sur, a través del Báltico, hasta llegar al Mar Negro. En los siglos III y IV, los érulos se convirtieron en un pueblo de navegantes y saqueadores. Los escritores griegos los mencionan como conquistadores de ciudades en las costas del Mar Negro y como temibles piratas que atacaban Grecia y el Egeo. Incluso se dice que llegaron a saquear Atenas
y lo que quedaba de Esparta. En Occidente, también lucharon junto a otros pueblos contra Roma, aunque su huella principal quedó en el este. Con el tiempo, se mezclaron con los godos y con otras tribus, perdiendo su lengua y su cultura germánicas. Sin embargo, su nombre sobrevivió en los relatos asociado a la audacia y al mar. Así fueron los pueblos del este, viajeros incansables, constructores de reinos, conquistadores y soñadores. Llevaban consigo la herencia del norte, pero la expandieron hasta los confines del mundo antiguo. Allí donde Roma se derrumbó, ellos levantaron nuevas civilizaciones. Los godos, los vándalos, los burgundios y los érulos transformaron el mapa de Europa y demostraron que el espíritu germánico no se limitaba a resistir, también sabía crear, gobernar y perdurar. Las tribus del norte. En el extremo más septentrional del mundo conocido, donde los inviernos son largos y el sol parece esconderse tras un velo eterno, se alzaban las tierras del norte. Noruega, Suecia y Dinamarca, cuna de montañas antiguas, mares fríos y bosques infinitos. Allí vivían las tribus germánicas del norte, los antepasados directos de los vikingos. A diferencia de otros pueblos, estas tribus nunca abandonaron del todo su hogar. Mientras los godos, los vándalos o los francos marchaban hacia el sur y el oeste, los pueblos del norte permanecieron entre los fiordos, las islas y las montañas. Aislados, pero libres. De ellos apenas tenemos registros en los primeros siglos. Los romanos nunca llegaron tan lejos, y las fuentes que los mencionan son escasas y vagas, pero lo poco que sabemos basta para intuir su grandeza. Tácito, en sus escritos, habla de los suiones y de los citones. Ambos habitaban en las tierras de lo que hoy es Suecia, cerca del lago Mälaren y la región de Sigtuna. Los suiones eran un pueblo poderoso, famoso por sus flotas. Tácito los describe como los dueños del mar Báltico, hombres que vivían por y para el agua. De los citones, en cambio, se decía algo sorprendente, que eran gobernados por mujeres. No sabemos si era cierto o un malentendido de los romanos, pero la imagen perdura y nos habla de un pueblo con costumbres distintas, donde la autoridad podía tomar formas inesperadas. En las costas de Noruega se mencionan a los Hugi, un pueblo guerrero del que apenas quedan rastros. Se cree que habitaban en las regiones de Hålogaland o Hordaland, donde siglos después surgirían algunos de los clanes vikingos más célebres. Eran leales a sus reyes y valientes en la batalla. También se habla de los Aviones, un pueblo insular que adoraba a la diosa Nertus, la Madre Tierra. Su nombre significa los de las islas. Tal vez vivían en algún lugar de la costa danesa, en una isla sagrada dedicada al culto de la divinidad. Su existencia se pierde en la niebla de los siglos, pero su fe y su simbolismo dejaron huella en las religiones nórdicas posteriores. Más al noreste, Tácito menciona a los Feni, cazadores y recolectores que vivían en las regiones más inhóspitas. Dormían en el suelo, vestían pieles y sobrevivían de la caza y la pesca. Seguramente se refería a los pueblos fineses o sami, que no eran propiamente germánicos, sino urálicos, aunque a ojos romanos todos aquellos territorios eran un misterio. Julio César también habló de los charudes, habitantes de la actual Dinamarca. Se unieron a los suevos cuando estos cruzaron el Rin para enfrentarse a Roma. Quizá más tarde emigraran hacia el norte, o tal vez fueran descendientes de pueblos noruegos más antiguos. Sus nombres se confunden entre las nieblas del tiempo. Durante siglos, las tribus del norte vivieron en relativa paz. Su mundo era frío, pero fértil. Sus aldeas se extendían junto a los fiordos, donde la tierra se unía al mar. Allí criaban ganado, cultivaban cereales y veneraban a los dioses del trueno y del mar. Pasaron los siglos, y con el tiempo, aquellas tribus se convirtieron en los pueblos que las sagas recordarían. Las fuentes en inglés antiguo, como el Beowulf, hablan de clanes y familias que habitaron las costas del norte. Los daneses, los geatas, los silfings. En esos versos se conserva la memoria de una era anterior a los vikingos, cuando Escandinavia era todavía un mosaico de tribus. Entre ellas se encontraban los Skjoldungar, descendientes del mítico Skjolder, antepasado de los reyes daneses.
De su linaje nacerían los clanes que dominarían el mar en la era vikinga. Beowulf los describe como guerreros honorables, protectores de sus pueblos, defensores de su tierra. Jordanes, un cronista del siglo VI, habló también de Skansa, la gran península del norte. La llamó el vientre de las naciones. Según él, de allí habían partido muchos de los pueblos germánicos que luego poblaron Europa. Describía a los hombres de Skansa como los más altos, los más fuertes y los más valientes de todos. Decía que ningún otro pueblo del mundo podía igualar su ferocidad en la guerra. Los hunos, temidos por todos, nunca se atrevieron a llegar tan lejos. No conocieron el verdadero poder de los hombres del norte. Allí, donde el hielo cubre las montañas y el viento ruge entre los árboles, nació la esencia del espíritu germánico. En esas tierras, hacia el siglo VI, todavía no existían grandes reinos. Había cientos de pequeñas tribus. Cada valle, cada fiordo, cada isla tenía su propio jefe, su propio consejo, su propio dios tutelar. No buscaban conquistar el mundo. Querían vivir en paz, en equilibrio con su entorno. Entre las tribus más conocidas estaban los Hedmarkingar, una comunidad guerrera asentada cerca de lo que hoy es Oslo. Su influencia se extendió durante siglos y en la era vikinga fueron uno de los centros de poder más importantes de Noruega. Más al norte vivían los Adogit, que muchos identifican con los Halogar o con el reino de Hålogaland. Eran los guardianes del extremo septentrional, cazadores de ballenas y navegantes expertos. Tal vez fueron los germanos más al norte que existieron antes de que comenzara la expansión vikinga. En Suecia, las crónicas mencionan a los suiones, un pueblo de jinetes y comerciantes. Tenían los caballos más hermosos y las pieles más finas. A pesar de su pobreza material, comerciaban con Roma y con los pueblos del sur, enviando pieles, ámbar y hierro. Se mencionan también otros pueblos suecos que habitaban las llanuras abiertas, más vulnerables a los ataques, pero igualmente orgullosos. Entre ellos y los noruegos se extendía una red de alianzas y rivalidades que siglos después daría lugar a los reinos nórdicos medievales. Jordanes cita además a los Scritifini, cazadores que vivían en las ciénagas y se alimentaban de aves y sus huevos. Probablemente eran sami o fineses, pero para los cronistas de la época eran parte del mismo mundo misterioso del norte. En conjunto, todas estas tribus formaban el tejido original de Escandinavia. De ellas nacerían los daneses, los noruegos y los suecos. Sus costumbres, su lengua y su religión evolucionarían con los siglos hasta convertirse en la civilización vikinga. Y aunque el tiempo los transformó, algo de su espíritu sigue vivo. Aquellos pueblos que vivían entre montañas, nieve y silencio forjaron una relación única con la naturaleza. Su mundo era duro, pero también sagrado. En él aprendieron que la fuerza no nace del poder, sino del equilibrio. Las tribus del norte fueron los guardianes del origen. No buscaron conquistar imperios, pero inspiraron a generaciones enteras. De su sangre surgieron exploradores, poetas, navegantes y guerreros. Ellos fueron el corazón indómito del mundo germánico. El legado de los pueblos del norte. Así termina nuestro viaje por las tierras antiguas de los pueblos germánicos, desde las costas del norte hasta las montañas del sur, desde las islas heladas de Escandinavia hasta las llanuras del Rin. Estos pueblos dejaron una huella que aún se siente en los nombres, en las lenguas y en la sangre de millones de personas. Cada tribu tuvo su destino. Algunas desaparecieron en el tiempo, absorbidas por imperios o asimiladas por nuevas culturas. Otras perduraron, transformándose en reinos, naciones y pueblos modernos. Pero en cada una de ellas late la misma esencia, la de hombres y mujeres que vivieron en equilibrio con la tierra y que nunca olvidaron su libertad. Las tribus del oeste llevaron su lengua y su cultura hasta las islas británicas. Los francos construyeron reinos que serían el corazón de Europa. Los lombardos fundaron en Italia un reino que mantuvo viva la herencia del norte. Los godos y los vándalos crearon imperios que extendieron la influencia germánica hasta África y el Mediterráneo. Y en el extremo septentrional, las tribus escandinavas conservaron el fuego original,
el espíritu que más tarde ardería en la era vikinga. Durante siglos, los pueblos germánicos fueron considerados bárbaros por los romanos, pero su historia demuestra otra cosa. Eran agricultores, navegantes, artistas, poetas y guerreros. Eran hombres y mujeres que honraban la tierra y los ciclos de la naturaleza. Creían que todo tenía alma y que el honor era más valioso que la vida. De su visión del mundo nacerían mitologías que aún nos fascinan. Los dioses del trueno, las valquirias, los héroes que desafían al destino. Todo eso tiene su raíz en las aldeas y los bosques de las tribus germánicas. Cuando los imperios se derrumbaron, ellos permanecieron. Cuando la historia cambió su curso, su legado siguió fluyendo como un río subterráneo. Y aunque sus nombres se perdieron, su espíritu no desapareció. Aún hoy las lenguas germánicas dominan buena parte del mundo. Desde el inglés hasta el alemán, desde el neerlandés hasta el sueco o el noruego, todas comparten una misma raíz. En cada palabra hay un eco de aquel tiempo en que los pueblos del norte hablaban una sola lengua. La cultura germánica también dejó una huella profunda en el pensamiento, en la filosofía, en la música y en la literatura. La idea del héroe que se enfrenta al destino, del guerrero que lucha sabiendo que caerá, viene de ellos. Su concepto del honor, del valor y de la libertad se convirtió en la base moral de todo un continente. Quizá lo más admirable sea su relación con la naturaleza. Para los pueblos germánicos, el mundo no era algo que dominar, sino algo que respetar. La tierra, el bosque y el mar eran sagrados. En cada trueno o en cada ola veían la presencia de los dioses. Y aunque los siglos hayan pasado, esa conexión profunda con la naturaleza sigue siendo parte de nosotros. Está en nuestras tradiciones, en nuestra forma de mirar el paisaje, en la nostalgia que sentimos por lo primitivo y lo auténtico. Si hoy caminas por un bosque del norte, si sientes el viento frío en la cara o escuchas el rugido del mar, quizá comprendas lo que aquellos pueblos sentían. Ellos no necesitaban templos de piedra, porque el mundo entero era su santuario. La historia de las tribus germánicas no es solo una crónica de guerras y migraciones. Es la historia del nacimiento de una identidad. La historia de un espíritu que no se rindió, que sobrevivió a imperios, religiones y siglos de cambio. En cada nombre antiguo hay una memoria, en cada ruina una historia, en cada descendiente un hilo invisible que conecta el presente con el pasado. Y quizás tú, que escuchas estas palabras, también lleves en tu interior una chispa de aquella herencia. Tal vez tu sangre recuerde los bosques, los ríos y las hogueras donde todo comenzó. Los pueblos del norte fueron muchos, pero su alma fue una sola. De ellos nacieron las lenguas que hablamos, las leyendas que contamos y los valores que aún defendemos. Este fue su legado: vivir libres, luchar con honor y mantener el equilibrio con la tierra. Porque al final, el tiempo puede borrar los nombres, pero no puede borrar el espíritu. El espíritu de los pueblos germánicos sigue vivo.